En esta entrada vamos a analizar un poco el periodismo y concretamente a las noticias falsas. Aquí podéis ver una cita de Dante, quien dijo que el más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. Esta fue casi la última fotografía que tomé después de trabajar en Venezuela 6 años como fotoperiodista. Ahí el presidente venezolano Hugo Chávez está besando el vientre de su hija embarazada. Aquí estoy yo en la oficina de una agencia internacional. Estaba enviando fotografías de Lula da Silva y Chávez. Tengo que decir que yo me metí en el periodismo por convicción, que conozco muy buenos periodistas, pero en los recientes tiempos, en los últimos años, el periodismo fue perdiendo su ética y empezó a convertirse en una herramienta del poder, por lo cual perdió completamente su imagen pública y su credibilidad, y ahora solo se usa para manipular a las masas dentro del poder que tienen. Esta es una fotografía que tomé durante el golpe de Estado de 2001 en Venezuela a Hugo Chávez. ¿Por qué os muestro estas fotos? Porque parece ser que uno tiene que mostrar su credibilidad como periodista. Otra imagen que tomé en aquella época, simpatizantes chavistas. Aquí está Hugo Chávez con Fidel Castro. Hugo Chávez cantando ranchera, haciendo la ola, algunos de los disturbios. Hugo Chávez reemplazando a las tropas. Aquí estoy en una de las muchas coberturas que hice durante bastantes años allí y donde aprendí lo que voy a compartir con vosotros en este vídeo. Vamos a empezar por una noticia y vamos a ver cómo al analizar en el tiempo las noticias, cómo van variando y se acomodan al poder. Cuando buscamos armas de destrucción masiva de Irak, lo que aparece en la derecha vais a ver que Wikipedia dice: en 1980 Saddam Hussein fue conocido por el uso de armas químicas. Observad, uso de armas químicas contra civiles kurdos durante y después de la guerra con Irán. Llevó un extenso programa de armas biológicas. Vais a ver cómo la manipulación es verdaderamente tremenda. Aquí Wikipedia, quizás el medio más manipulado de todo, dice que Irak activamente hizo una búsqueda y empleó las armas de destrucción masiva desde el 62 al 91, etc. Dicen que usó un programa extensivo de armas biológicas y nucleares, etc. Aquí vemos New York Times, año 1992. Fabricando la bomba de Saddam Hussein. Esta es la bomba de Irak, pequeña que la que se echó en Hiroshima, pero el doble de poderosa, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzan aquí a meter miedo. Esta es la bomba que, de acuerdo con la ONU, de acuerdo con la ONU, Saddam estaba construyendo. Entonces empezaba la guerra contra Saddam Hussein. Aquí vemos cómo New York Times publica un artículo de opinión que dice que bombardear a Irak no es suficiente. Fijaos, no es suficiente bombardear Irak. En este de 1995 ya habían comenzado las sanciones. Aquí en este artículo se habla de la muerte de 576.000 niños iraquíes. Observar cómo los periódicos se convierten en los voceros de lo que posteriormente fue una gran mentira. 576.000 niños iraquíes murieron
probablemente muchísimos más, solo de hambre. Y vamos a ver lo que sucede después. Observad cómo es un bombardeo mediático. Ya hoy se sabe que era mentira, pero observar cómo todos los periódicos repiten lo mismo, de la misma forma, cómo sus titulares van preparando a la gente para lo que ellos querían realizar. Irak solo es la punta del iceberg de la proliferación de armas químicas. Tengo que decir que cuando yo trabajaba dentro de la prensa yo no tenía esta visión externa de ver en qué estaba yo metido, pero ahora que lo veo desde fuera, veo cómo se va preparando a la gente y cómo todo es un plan en el cual la prensa, sin ningún rubor, puede repetir una mentira una y otra vez, sin ningún rubor y sin que nadie, por supuesto, lo acuse de ser noticias falsas. Porque claro, ellos son los que tienen que buscar, entre comillas, cuáles son las noticias falsas. Entonces a ellos mismos no se van a acusar. Saddam Hussein todavía esconde sus armas biológicas de la ONU, que multiplicó su producción. Se hicieron protestas multitudinarias en muchísimos países, en España, en todos lados, pero no hicieron caso a la gente. Aquí vemos como otra vez la nación, Irak oculta armas químicas. Y abajo, estos son un poco más sinceros, ya lo he visto en La Nación, porque dice, tal es la suposición de Estados Unidos. Bueno, hay que admitir que son un poco más sinceros que los demás periódicos, ¿no? Ese tipo de fotos eran las que yo hacía, fotos que eran después sacadas de contexto para acompañar artículos manipulados. Entonces, en 2 ocasiones, una vez Hugo Chávez, con una fotografía que hice para un diario norteamericano, entonces Hugo Chávez salió en la televisión diciendo que éramos noticias falsas. Tendría que ser ahora juzgado eso, yo me río, fue una anécdota, una curiosidad nada más en mi vida. Y después tuve otra crítica de un funcionario venezolano cuando saqué una noticia sobre la Lemna y este señor salió diciendo que no había nada, que él había estado allí. Bueno, es que hay de todo, ¿no? No se puede juzgar. Siguen, fijaos, es que fueron años de machacarlo, la tensión en el Golfo, las consecuencias. Irak, el hambre mata más niños. En este caso, morían 5 chicos al mes por desnutrición. Pero aquí quiero que veáis cómo la ONU hace de policía bueno y malo. Igual que manda a los soldados que invaden los países en nombre de la paz, también con UNICEF son el policía bueno, ¿veis? Tienen los dos bandos. Realmente es algo muy siniestro, porque al mismo tiempo que con algunas organizaciones dicen estar defendiendo a la gente, después con los cascos azules y con otras organizaciones como FMI o Banco Mundial están interviniendo. Entonces quizás ese sea el cinismo peor, ¿no?, que existe, el de tener la mano derecha y la izquierda a la vez funcionando. Tengo un triste recuerdo de esa noche. Yo tuve una sensación como de que ese día empezó el apocalipsis, aunque sea algo emocional. Pero esa noche un periodista ya fallecido me invitó a ver el bombardeo de Irak en vivo en CNN. Y esta persona, como el que estaba viendo un partido de fútbol, tomó una caja de cerveza y celebraba cada bomba como si fuera un partido de fútbol. Lluvia de misiles sobre Irak por las armas de destrucción masiva. Aquí vemos cómo el país de nuevo hace apología de la guerra. Esto es el 1998. Saddam Hussein, un dictador brutal que sabe lo que hace. Todos estos medios que estamos viendo aquí, que ahora vamos a ver cómo manipularon y vendieron una mentira, son los que ahora dan discusiones morales y discursos y censuran a gente independiente porque dicen que ellos son la verdad. Es algo difícil de creer, pero quizás lo más absurdo sea que hay gente que todavía cree en estos medios. Porque es lógico que ellos defiendan su terreno. Ellos están al servicio del poder, ya lo sabemos, ¿no? Unos al servicio de los bancos, otros al servicio de la política, otros al servicio de la izquierda, otro al servicio de la derecha. Cada uno dentro del sistema tiene su parte del pastel.
Aquí hablan de que por culpa de las sanciones de la ONU, 500.000 de niños murieron. Y resulta que alguien le pregunta a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, que si mereció la pena el precio, 500.000 niños muertos. Y dice que sí, que era una decisión muy difícil, pero que el precio piensa que merecía la pena. Estamos hablando de 500.000. De todas formas, nuestra sociedad ya está bien insensibilizada. 500.000 de niños no es nada. En los abortos se mueren muchísimos más. Los muertos que hay diariamente de aborto, por ejemplo, en la época de Hitler hubieran sido un escándalo. En los años 30 para cualquier ser humano hubieran sido un escándalo. Hoy no. Hoy se pueden matar 100.000 niños aquí diarios, 200.000. Hoy día nuestra sociedad ya no tiene esa empatía hacia la vida, ya ni siquiera hacia los niños, que son los más débiles y los más inocentes. Ha pasado el tiempo, señores. 2013, 500.000 niños muertos, una guerra que se extendió a todo Medio Oriente, miles de soldados muertos, miles de civiles, países destruidos, y ahora se descubre en 2013 el engaño que provocó la guerra de Irak. Solamente creo que Washington Post y pocos diarios más pidieron perdón por la forma en la que habían tratado la noticia. Todos los demás actuaron como si no pasara nada. Las mentiras de la guerra de Irak que hoy siguen causando daño. Quiero hacerle honor a este artículo de Washington Post donde ellos dicen que no hicieron bien su trabajo. No explicaron bien que todo eran suposiciones. Teníamos que haber avisado a nuestros lectores que no era muy firme. Es un poco tarde porque murieron 500.000 de niños. No voy a juzgar la geopolítica, no vamos a juzgar solamente la cobertura que hizo la prensa de este asunto y de otros asuntos. Aquí es cuando sale el informe Chilcot, en el cual Blair pide perdón por las mentiras sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Pide perdón, nada más. Uno de los motivos, creo yo, del Brexit, de la caída del Partido Popular en España, el hundimiento de Bush, el cual se hundió completamente, surgimiento de Trump, surgimiento de Vox y de todos estos partidos, la poca credibilidad de la prensa, que ahora mismo en la actualidad tiene menos credibilidad que los políticos, cosa ya difícil. Todo se debe a esto que os estoy mostrando. Lo que pasa también es que ellos no han rectificado y siguen mintiendo al mismo nivel. No, a mayor nivel. Últimamente estamos viendo que algunos artículos no se corresponden con la realidad. Ahí vemos las mentiras de Aznar, las armas de Irak, engaños de destrucción masiva. ¿Os acordáis cómo hacían apología de la guerra? Y ahora de repente cambian completamente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que pues no son la verdad. Entonces, ¿ellos van a juzgar a los otros? Aquí Bush admite que su mayor error fue creer que había armas de destrucción masiva, pero si os fijáis dice que no se arrepiente, sin embargo, de no haber retirado las tropas prematuramente una vez empezada la guerra. Es decir, que se bombardeó un país, se mataron a por lo menos 500.000 de niños de hambre, y cuando llega la hora de la verdad la ONU se quita de en medio y esta gente piden perdón y no pasa nada. Y la prensa fue realmente el poder, y lo estamos viendo ahora, porque ahora estamos viendo cómo en algunos casos, en algunos países, realmente están literalmente inventando noticias. Bush acabó siendo el presidente con peor popularidad de toda la historia de Estados Unidos. Ahora los norteamericanos están intentando salirse de esos dos partidos que les metieron en todas esas guerras y en todas esas mentiras, y están intentando, digamos, entre comillas, salvarse con Trump. No voy a entrar a juzgar a ese presidente, pero el fenómeno Trump es simplemente un rechazo total a estos dos partidos que crearon estas mentiras que estamos viendo ahí. En España sucede lo mismo, el partido Vox, que está resurgiendo, como en toda Europa está pasando, pues simplemente es un rechazo completo a las políticas de los partidos de Aznar y de
los socialistas españoles y la prensa, pues ahora mismo, como podemos ver, y yo creo que mucha gente ya es consciente de ello, pues se ha convertido en el principal aliado del poder y en muchos casos ahora es verdaderamente vergonzoso. Aquí, bueno, vemos como Washington Post, como compartí antes, se disculpaba de la mentira que condujo a la guerra de Irak. Voy a recalcarlo para que veáis que, bueno, este medio ha tenido la decencia de disculparse. Pero ahora quiero que veáis dónde está la gran mayor manipulación. Es una manipulación que supera a los medios de prensa. La última fotografía de este video es la prueba concluyente. ¿Os acordáis dónde se encontraron las armas de destrucción masiva? En Wikipedia. Y fijaos, todavía hoy, 2019, y fijaos, todavía pone ahí, en 1980 fue internacionalmente conocido por el uso de armas químicas y por hacer armas químicas. Es decir, que a pesar de que se ha reconocido que todo era mentira, a pesar de que Bush pidió perdón, Blair pidió perdón, esto que es lo que lee la mayoría de la gente, mantiene la mentira ahí. Y ahora nos vamos a ir con otro tema similar. No he podido tomar muchos, he tomado varios que son los más representativos. La lluvia natural y la lluvia artificial. Atento, 1976, El País. Desde el año 46 existe la posibilidad de que un fenómeno considerado como natural, la lluvia, pueda ser provocado. Y te explica un poco cómo empezaron, cómo comienzan los ciclos, te explica cómo se hace. Por medio de fumigaciones y por medio de tecnología, provocar lluvia. Todos estos artículos os recomiendo que si los encontráis los fotocopiáis porque muchos, como veremos después, los están borrando. Están borrando la historia. Y ahora fijaos, porque vamos a ir en el tiempo. Aquí, 1979, es donde empiezan a hacer experimentos de lluvia artificial en España. Esto es lo que quiero que veáis ustedes cómo funciona la prensa. Las personas tienen buena voluntad y creen en los medios. Entonces, las personas nunca creerían que los están engañando o mintiendo o manipulando de esta forma que os muestro. Sin embargo, si la gente fuera un poco desconfiada y entrara a buscar, se daría cuenta rápidamente de las manipulaciones tan brutales que se hacen, porque son realmente manipulaciones impresionantes. Aquí, en el 89, te habla de la polémica siembra de las nubes en Canarias y exactamente te habla de un fuerte temporal que sucedió el 16 de febrero, por lo cual, según ellos, se dejó de hacer el experimento. Es decir, según los diarios, se dejó de hacer las fumigaciones. Pero recordemos que los diarios son simplemente los voceros de los políticos. Yo siempre hago una broma. Los diarios no tienen tiempo para investigar. Eso os lo garantizo. Escriben de un día para otro. No hay periodismo de investigación ninguna. Todo funciona con fuentes. Quien controla a las fuentes controla al diario. Por ejemplo, nadie tiene el tiempo para estar 6 meses o un año investigando a ver si es verdad, si han dejado de fumigar, si no, si siguen fumigando. Sin embargo, ellos llaman a alguien. Es algo parecido a los antiguos pregoneros en la época medieval, ¿os acordáis? Que iban al pueblo y decían, de acuerdo con el rey, el trigo bajó, el trigo subió, de acuerdo con el rey. Es lo mismo, son pregoneros. Algunos son decentes y hacen investigaciones, pero la mayoría, no importa si son decentes o no, es que no tienen tiempo de investigar, no lo tienen. Después están los que están con una idea fija en una posición política y después están los que saben y mienten a propósito. Los buenos, muchos dimiten o se ven muy limitados, no pueden llegar a escribir lo que les gustaría. Un día un periodista me paró y me dijo que yo era un traidor de los periodistas porque yo había hecho un artículo sobre las noticias falsas de los periódicos. Y entonces yo le dije, mira, yo ya no soy periodista, pero yo cuando me metí en el periodismo lo que busqué siempre dentro de lo que estaba dentro de mis posibilidades era la verdad. Entonces, bueno, si tú me estás a mí criticando porque estoy desenmascarando la mentira, entonces, bueno, ¿qué clase de periodista eres? Aquí vemos
que varios edificios de Las Palmas, etcétera, tuvieron que ser desalojados, etcétera, y todo esto sí se reconoce, tanto por Associated Press, El País, ABC y muchos medios, se reconoce que fue por culpa de las fumigaciones. Es que esto que os estoy contando, que lo estáis viendo, os parecerá surreal. Si seguís hasta el final, os parecerá surreal. Aquí le ponen enigmática, cuando en otros muchos periódicos reconocen que era de la manipulación del clima de forma artificial. Entonces, para que veáis, para convertir una verdad en mentira solo tienes que poner misterioso, enigmático, conspirativo, noticia falsa, y ya a la verdad le quita su realidad. Ese es el juego. Aquí vemos que dice la polémica siembra, claro. Aquí lo reconoce El País, pero si os fijáis, El Tiempo antes decía enigmática. Ahí estás de verdad mintiendo, porque ya a la persona que lo lea le estás ocultando la verdad, que la verdad es que se estaban haciendo experimentos artificiales y que lo reconocen otros países. Pero ahora fijaos cómo pasa el tiempo. Esto es 2009, marzo 2. La teoría de la conspiración de los chemtrails es un bulo que vuelve de manera cíclica. No os lo perdáis. Teoría de la conspiración. Como ya no le funciona la teoría de la conspiración, porque casi todas las conspiraciones han resultado ser reales, entonces empezaron ahora con lo de las noticias falsas. Ese fue el cambio que hicieron. Yo comprendo que mucha gente no quiere ver estos videos, porque cuando tú vives en una realidad y tú llevas leyendo un periódico 20 años, llevas creyendo lo que dice la televisión 20 años, y ahora de repente sentarse a ver esto y reconocer que te han engañado, como me sucedió a mí, es difícil. Ahora fijaos, habéis visto que decían que era un bulo, una teoría de la conspiración, etcétera. A ver, China provoca lluvias con aviones en Pekín. ¡Qué guay! Resulta que lo que es teoría de conspiración en España es guay en China. Está muy bien. Aquí tenéis, qué guay, Pekín manipuló el clima, qué bonito, fuegos artificiales. Pero que están fumigando el cielo para cambiar el clima es una teoría de la conspiración y un bulo. Y fijaos aquí cómo se manipula un titular. Esta es una lección de periodismo. El titular es donde se encuentra la manipulación. De hecho, hay un estudio que bastante conocido en el cual descubrieron que lo que la gente lee, la mayoría es el titular y los 2 o 3 primeros párrafos. Entonces ahí es donde ellos van a poner siempre la manipulación, el titular, porque la mayoría no entra al artículo. En el artículo, en realidad, se está reconociendo que las autoridades chinas dispararon 1.100 cohetes al cielo para interceptar y desencadenar chaparrones antes de que alcanzaran la capital. Es decir, el artículo como tal está reconociendo que se está alterando el clima, pero arriba te están diciendo, ¿es posible realmente controlar el clima? Te están haciendo creer que no. Os pido que hagáis ese ejercicio. Veréis que la gran manipulación, sobre todo de estos grandes medios, que ellos son los maestros de eso, va a estar siempre en el titular. La gente que piensa que los gobiernos controlan el tiempo. Bueno, entonces vamos a aclararnos. Le sacáis una noticia de que China sí lo hace, pero los demás países no. Puede que no, pero al hacerlo China nos está afectando a todos. Sin embargo, como veréis, nadie atribuye el cambio climático a estos experimentos. Y nadie se atreve a hablar. Supongo que porque los echan. Aquí, como veis, BBC dice que es una teoría de la conspiración y en este artículo anterior dice que usar la geoingeniería, es decir, fumigar, podría dañar a billones con B. Miles de millones de personas podrían enfermarse por culpa de esas prácticas. La BBC prohíbe en sus debates a personas que crean bulos. Veis cómo primero han puesto 3 noticias completamente contradictorias, etcétera, y cuando ya ven que se les va de las manos, prohíben en los debates a personas que hablen de este tema. Muy fácil, pues no lo llevan y ya está, y así se acabó la discusión. Así son ellos la única verdad, y lo que ellos piensan es la única verdad. Tengo que admitir que con el poder económico y político que tienen, pues
No importa que lo que ellos digan se contradiga o que sea mentira o que sea tergiversado, lo que importa es que ellos son la verdad y toda la verdad. Han sustituido a Dios. Aquí veis, China y Estados Unidos crean lluvia artificial, este es un canal mexicano, Televisa. Tailandia usará también geoingeniería, como podéis ver aquí. Es decir, que aquí está todo el mundo fumigando por todos lados y al mismo tiempo todos los diarios te están diciendo que el culpable del cambio climático eres tú y los pedos de las vacas y los periódicos al mismo tiempo diciendo que todo esto de que fumigan, etcétera, es una teoría de la conspiración, que es un bulo y que son noticias falsas. Este caso está en México, en Puebla, estaban impidiendo lluvia. Ahora vamos a hablar de las encuestas, esa herramienta que usan los diarios y los políticos para alterar los resultados electorales. Y aquí vamos a ver cosas bastante simpáticas. Fijaos, ¿os acordáis que Hillary Clinton en algunos sondeos tenía el 90% de posibilidades para ganar? Si os dais cuenta, esto es como lo que hemos visto anteriormente de la lluvia y de las armas de destrucción masiva. Esto es ocultar, esto es manipular. Aunque no me importa que me digan noticias falsas, lo que quiera, estoy usando sus propios artículos. Fijaos lo que decía el titular, todas las encuestas, ¿por qué? Estas encuestas son orientadoras, es decir, ellos lo que hacen es con estas encuestas desanimar al opositor para que no vaya a votar. Pero en realidad están creando una falsa imagen. Claro, tú te desanimas porque si tú dices, oye, si va a ganar con el 90%, tú no has votado nunca, o tú tienes algo que hacer y tú dices, oye, ¿y para qué voy a ir a votar si ya ganó con el 90%? No voy a ir a votar. Aquí lo veis de nuevo, esto es el Universal de México, en la recta final, Clinton sigue ganando. Tú hablabas con norteamericanos en esa época y te decían, no, Trump está fuerte, yo creo que va a ganar. Pero no importa, porque como veis, esto era pura manipulación para hacer creer que iba a ganar. Todas las encuestas favorecen a Hillary. Y bueno, aquí está la realidad. Donald Trump elegido presidente de Estados Unidos. Este ya es de risa. Aquí os quiero enseñar el manual de la prensa para hacer titulares. Este creo que sería el número 1. Trump pierde pero también gana. Dios mío. Y aquí nos vamos a ir a las encuestas. Todo eso no pasa solo en Estados Unidos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de España. Aquí en el ejemplo de España es más fácil ver cómo se pueden usar las encuestas de una forma o de otra. Fijaos, el PSOE de Susana Díaz ganará las elecciones andaluzas frente a un PP que empata con Ciudadanos y Adelante Andalucía. Vox entraría con un 3%, un escaño. Ahora fijaros, ganará las elecciones. ¿Qué sucede? Ahí tienes ya a todos los viejitos que dicen, no, yo para qué voy a ir a votar si van a ganar los otros. No, yo no voto, ¿para qué? Yo no voto, ¿no? Y además así le dan a su campaña y desmoralizan a los otros. También hay que recordar que la gente, por supuesto, cuando lo llamen por teléfono, si le va a votar a Vox o le va a votar a un partido así, no se lo va a decir al del teléfono, le va a decir, sí, voy a votar por el PSOE. Evidentemente, eso lo viví yo en Venezuela y es muy fácil de saber. Cuando tú tienes a un partido que lo persiguen literalmente, aunque sea, lo ataca, y aunque no lo persigan legalmente para meterlo en la cárcel, pero si tú tienes marginado a un partido y tú lo criticas, pues muy obvio que la persona que le va a votar no te lo va a decir. Es absurdo, las encuestas no sirven para nada. Solo para manipular, en mi opinión. ¿Cuál fue la realidad? Pues la realidad fue que Vox sacó 12 escaños y que el PSOE perdió el poder por primera vez en 40 años. Aquí veis, desplome electoral de Susana Díaz pone fin a 36 años de régimen socialista. Ahora, fijaos, esta es la forma opuesta de usar las encuestas. En este caso lo que hacen es inflar al partido que ellos a lo mejor saben que no va a sacar tantos escaños. En este caso veremos que después también siempre está la posibilidad de que
las elecciones hayan sido alteradas, pero no vamos a entrar ahí todavía. Aquí nos vamos a quedar con que de repente aquí crearon, que Vox lo reconoció, crean una forma de que ellos se creyeron ya que iban a ganar esos escaños y se relajaron. Sea que esto fue hecho a propósito o no, para inflarle un resultado que después no fue real, ya fuera que robaron elecciones, como hay gente que lo dice, lo importante que tenéis que ver aquí es cómo de nuevo fallan estrepitosamente las encuestas. Lo increíble del fenómeno es que la gente sigue creyendo en los periódicos y los periódicos siguen dando las encuestas como nuevas. Eso me recuerda al norteamericano Zbigniew Brzezinski, que dijo: pronto las personas serán incapaces de recordar lo que pase el día anterior y solo recordarán lo que vean por la noche en las noticias. Y eso es lo que estamos viendo. La gente se le olvida cómo las encuestas los engañan una vez, fallan, los engañan otra vez, fallan. Pero todos siguen creyendo en las encuestas. Es un fenómeno de masa inevitable que se debe, yo creo, que a que nadie profundiza, y también a la buena voluntad de las personas, porque la gente tiene buena voluntad, son buenas. Ellos creen de verdad que los medios de prensa trabajan para ello. Creen que hay lealtad, que hay moral, que no hay intereses, que lo que dicen es verdad. Hay mucha gente que está denunciando que en las elecciones en España participó Indra. Y Indra tiene ciertos antecedentes oscuros, tanto en Venezuela como en otros países. Ponerse en manos de las máquinas es una mala idea, porque una máquina es muy fácil, muy fácil de controlar, de manipular, y lo malo es que los observadores están ahí, que te ríes, el observador está ahí observando, pero la máquina no tiene ni idea ni de cómo funciona, ni si se puede trucar o no. Entonces, ¿para qué tienes todo un tío observando ahí? Es de risa. Yo lo viví en Venezuela cuando hice fotos de las elecciones. Entonces es de risa. Tú dices, bueno, ¿qué puede hacer este hombre aquí? Nada. Aquí veis que en 2019 ganaron el contrato Indra. ¿Por qué no se hacen los votos como se han hecho toda la vida? ¿Y por qué no lo cuentan las personas? ¿Por qué lo tiene que contar una empresa privada? ¿No es la democracia del pueblo? Bueno, por supuesto que hace mucho tiempo que no. Aquí, esto yo creo que lo recordaréis, Indra automatiza en Venezuela el recuento electoral municipal por un importe de 22 millones de dólares. Fijaos esta, el Ayuntamiento de Barcelona sanciona a Indra, a los que estaban contando los votos, por los problemas durante la consulta de la Diagonal. Y ahora fijaos lo que pasó. Hubo problemas técnicos de diversa índole, la empresa aceptó la resolución final, le descontarán 88.000 euros a la empresa, suplantación de identidades a través de Internet, instalación de urnas en sedes del PSC, pasando por la simulación del voto que realizó el propio alcalde, simulando votos y suplantando identidades en Internet. Es lógico que la gente pues sospeche, y es lógico que un altísimo porcentaje de españoles piense que hubo fraude. Lo ideal es que se hubiera contado como toda la vida, que es mucho más sencillo, se llevan las papeletas y con los testigos manualmente se hace el recuento y se mandan los resultados. Aquí vemos, voy a insistir, suplantación de identidades a través de Internet y simulación del voto. Aquí escándalos de esta misma empresa Indra, en este caso graves irregularidades en el proceso de contratación de la española Indra en Angola. Felipe González gana 300.000 euros en un mes tras entrar Indra en la empresa de su hijo mayor, es decir, la que cuenta los votos. De nuevo, aquí no vamos a juzgar si las elecciones fueron robadas o no. Estoy solo mostrando claramente cómo y por qué la prensa no tiene credibilidad. Porque como veis, en ningún artículo que ustedes veáis de las elecciones se menciona que esta empresa tuvo muchos problemas a la hora de contar los votos. Entonces eso, por omisión, es manipulación. El recuento de Sevilla, paralizado en 95% por un fallo informático. Pues bueno, vamos a ver, ¿ganó Sánchez de verdad? Pues lo vamos a ver aquí. Cuando uno gana,
es porque uno tiene apoyo. Y tenía los apoyos, ganó, no, ha tenido que convocar a otras elecciones. Entonces todo es una cosa surreal, la verdad. Es una cosa surreal. Porque nunca es verdad. Siempre hay una manipulación. En este caso, cuando alguien gana, gana. Podrían haberlo titulado PSOE tiene victoria pírrica. Probablemente no podrá gobernar. O PSOE gana con una minoría insuficiente. O que podría ser insuficiente. Ese sería el titular verdadero. Pero no. PSOE ganó. Los otros se desmoralizan. Estos son 4 portadas de Time. Time vendía el enfriamiento global primero en el 73 y en el 77 y cómo después vendieron el Global Warming 2001 y 2006. Y ahora fijaos cómo funciona la desinformación y la confusión. La Tierra se está enfriando. ¿Y a qué se debe? La Tierra se está enfriando debido al greenhouse CO2, es decir, el CO2 está provocando enfriamiento y ahora de repente dicen que produce calentamiento. Completamente absurdo. Es imposible que la misma sustancia en el mismo planeta primero cause frío y después calor. Pero ustedes nunca veréis un artículo del cambio climático, del calentamiento global, donde la prensa mencione este caso de los 70 de que el mismo CO2 y greenhouse provocaba enfriamiento global. No lo veréis. Os reto a encontrar algún artículo y mandármelo. Aquí estamos de nuevo con el New York Times y preguntan por qué el clima está cambiando. 1975. Y aquí hablan igual del cooling, es decir, se está enfriando. Incluso preguntan, ¿nos llevará el CO2 a una era de hielo? Imaginaos, el CO2 iba a llevar a una era de hielo. Y ahora ese mismo CO2 nos lleva a un calentamiento global. Bueno, nos aclaramos. Claro, aquí ya fue cuando se le va de las manos. Ya se le va de las manos porque es lógico, porque una mentira no se puede sostener. Es decir, si la gente va a poder encontrar artículos tuyos mismos que dicen que se está fumigando, otros que no se puede, otros... Entonces, en cuanto una persona vea eso, ya su credibilidad cae completamente. Y encima, todos estos periodistas que fueron echados de los medios, que empezaron a tener su propio Twitter, su propio diario, su propio blog, empezaron a escribir. ¿Y qué pasó? Pues entonces sobrepasaron a ellos. Entonces ellos solo tienen una opción para sobrevivir: cerrar a la competencia. Y ahí empezó la censura y la campaña esta famosa de las noticias falsas. ¿Quién va a cerrar todos los diarios más importantes del mundo por las noticias falsas que esparcieron durante años de las armas de destrucción masiva? Os aseguro que nadie. ¿Quién va a cerrar a los periódicos o a las encuestadoras que manipularon tantas elecciones engañando a la gente diciéndole que iba a ganar uno u otro e influyeron en los resultados electorales? Absolutamente nadie. Todos los errores de la prensa, ¿quién los pagará? Nadie. Se cerrarán a los medios pequeños que no vayan en la temática que ellos quieren vender. Es muy obvio. Aquí tenéis Twitter cerrando cuentas. Ahora después os podéis meter en estas mismas redes y veréis barbaridades. Y no las censuran. Solo censuran lo que va a cuestionar en la historia que ellos venden. Aquí veis como YouTube empiezan ya a... Cualquier periodista o persona que esté sacando noticias que no convienen, o pues le quitan la monetización y le hacen un castigo o le cierran el canal. Ahí veis como los algoritmos, los robots han puesto arriba cómo arreglar el tema de las noticias falsas. Aquí, por ejemplo, vemos otra censura de Facebook a las páginas católicas. Y ahora vamos a ver un caso curioso. Vais a ver como los periódicos más importantes en esta lista que yo consulté y usé hace bastante tiempo, cómo han ido siendo borrados los artículos de los diarios actuales y que tienen más credibilidad. Observad, y os puedo asegurar que esos artículos, si entráis en hemerotecas de papel, los vais a encontrar. Estaban ahí, pero fijaos qué hacen. Cómo los van censurando.
Censurado. Observad lo que pasa. Están literalmente borrando todo lo que no encaja en el cuento. Censurado. Y aquí vamos a terminar con esta fotografía que puedes ver que tomé en Venezuela hace ya unos años. Están celebrando el gol de Aimar, la victoria de Argentina. Esta fotografía la tomé cuando era periodista y aquí veis la fotografía que salió en la portada de Clarín y de La Nación. Y ahora con esto vamos a terminar y os voy a dar una lección de cómo funciona. La noticia de arriba dice: no se pagó al FMI, pero sigue la negociación. Más cerca, acuerdo con el FMI. Entonces esa fotografía y ese resultado está distrayendo sobre lo verdaderamente importante, que es la deuda de Argentina con el FMI. Una deuda que todavía Argentina arrastra y que han tenido que sufrir muchísimas personas y muchísimos argentinos. Entonces ese día no fue una victoria para Argentina. Ahí veis el poder distractor de una fotografía y de un evento deportivo. Ese día los argentinos celebraban, pero si tú lees la noticia de arriba, te das cuenta de que no había nada que celebrar. Espero que este video te haya ayudado un poco a entender cómo funciona el asunto y que te haya parecido interesante. En realidad, tengo que decir para terminar que yo pienso que la prensa debería existir, pero de otra manera, que debería protegerse más al periodista y que deberían las personas también usar también su conciencia y no creerse todo lo que te pongan en la televisión o en la prensa. Si te gustó, comparte y suscríbete. Muchas gracias.